Entrevistas con María Beatriz. Recientemente, los líderes sociales asesinados han estado en la primera plana de la información. Desafortunadamente no sabemos ni quiénes eran ni qué hacían. Sin embargo, los que le hacen daño a nuestra sociedad casi siempre acaparan los titulares. Afortunadamente hay personas que siguen trabajando para ayudar a los demás. Es el caso de nuestra invitada de hoy, que aunque tiene todo para brillar con luz propia, decidió ayudar a que otros también brillen como líderes en nuestro país. Ella es la exministra y presidenta de la Corporación Manos Visibles, Paula Moreno. Bienvenida, Paula, gracias por estar con nosotros. Ay, un placer conversar contigo, María Beatriz, y muchísimas gracias por esta invitación. Pues una bogotana, pero con unas raíces muy claras en el Cauca, con un amor por Santander de Quilichao, ¿no? Totalmente, quilichagüeña 150%, no 100, sino 150%. Bueno, eso tiene mucho que ver con las personas que más han influenciado su vida, que son su mamá, su abuela y su tía, que son por supuesto de Quilichao, ¿no? Sí, ese matriarcado moldeó mi existencia y creo que esas mujeres siempre hay que rendirles tributo, ¿no? Es las que moldean además el carácter, ¿no? La actitud ante la vida y le ayudan a uno a construir y a soñar, entonces sí, sin duda ellas son muy importantes. Y literalmente ha sido tan importante en la construcción de su carrera que hay que contar que usted es, por supuesto, ingeniera industrial de la Universidad Autónoma, pero usted se empeñó en estudiar en el exterior. Había la posibilidad de estudiar en Cambridge, una prestigiosa universidad, y su mamá, ¿cuál fue la respuesta que le dio? Porque además hay una anécdota detrás de esto, de la manera como ella le responde y le da ánimo para que usted haga eso. Claro que sí, pues mi mamá primero empeñó la casa, ¿no? O sea, casi le tocó empeñar la casa. Le tocó empeñar la casa, pero además ella siempre me repetía que no habían cosas que no fueran para nosotros, que no era solamente para los hijos de presidentes, sino que pues si había pasado y si había esa oportunidad, pues que íbamos a arriesgarnos y a asumirla. Pero bueno, ese empeño no cesó allí. Usted estudió en Cambridge, pero bueno, luego vino a MIT, una cantidad de oportunidades en el exterior. Pero esos estudios no solamente le abren a uno la puerta para trabajar en instituciones internacionales, sino también que le abren a uno la mente, ¿no? En la vida. Sí, sobre todo el intercambio con otras culturas, ¿no? Con otras culturas y poder validar que el conocimiento que uno tiene desde lo que llaman el sur o desde lo que llaman países en desarrollo, pues es absolutamente válido, que cuando uno lo coteja en otros espacios uno dice, bueno, lo mío tiene un valor, lo que yo trabajo tiene un valor, mi país tiene un valor, y lo importante es que desde afuera y tomando distancia eso es más claro. Lo cierto es que ese liderazgo de Paula Moreno viene desde que era una niña. Usted a los 12 años ya daba clases de liderazgo. Eso me parece increíble porque usted tuvo la oportunidad a través de una organización católica que se llama Central de Juventudes en Cachipay. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues tuvimos una convivencia en el colegio y me invitaron a ser parte del grupo de jóvenes. Y yo iba a las tardes a formarme sobre proyecto de vida, sobre liderazgo juvenil, y empecé a crecer en la organización, tanto pues que los fines de semana ya no, mi mamá no me veía, no estaba los fines de semana en la casa porque estaba trabajando ya con líderes en Zipaquirá, en diferentes municipios de Cundinamarca, y después ya empecé a viajar a otros lugares del país. Bueno, pero tenía 12 años, o sea, usted estaba enfocada desde niña. Pues sí, la verdad eso me llenó, y yo creo que el hecho de ocupar mi tiempo en eso fue muy importante porque ahí generé una red de amigos, una red de valores, me acostumbré a tener una disciplina y sobre todo como a pensar en cómo trascendía y le agradecía a la vida todos los regalos que yo he recibido, ¿no? Todas las oportunidades. Pues lo cierto es que usted empezó a soñar eso, bueno, yo no sé si desde que usted estaba en las aulas del Colegio Departamental de Silveria Espinosa de Rendón, usted ya se proyectaba todo lo que ha logrado hacer, todo lo que ha logrado viajar, porque hay que decir que también usted ha tenido profesores, entre los profesores ha tenido un premio Nobel de Economía y muchas otras personas que usted a lo largo de esos estudios ha conocido y que han sido como mentores en su carrera, ¿no? La verdad no lo soñé ni tampoco trabajé, digamos, conscientemente para eso. Nunca he sido una persona, digamos, con pretensiones o ambiciones más allá que servir, que incidir y generar transformaciones. Y pues cuando era pequeña lo disfrutaba, yo siempre he sido hiperactiva, eso sí, siempre he sido como una persona que le gusta estar haciendo muchas cosas. Y creo que encontré como ese camino donde dije, bueno,
vamos a seguir construyendo, vamos a seguir sirviendo y ahí vamos mirando la vida donde lo va uno llevando, ¿no? Yo creo que muchas cosas no es el plan que uno haga, sino que la vida lo va encaminando. Es cierto, porque bueno, encontró el apoyo de su familia, de su madre, de su abuela, de su tía, pero también las cosas se le fueron dando a tal punto que llegó a ser no solamente la ministra más joven, con escaso 20 y algo, 28, señora. 28 años, sino también la primera mujer afrocolombiana que llega a una de estas posiciones. Eso realmente cambió para mucha gente muchas cosas, ¿no? Claro, porque además digamos, en las imágenes del país generalmente no se registra esa diversidad que somos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llegaba, yo recuerdo que un amigo mío me presentó a un músico súper reconocido acá y el músico cuando yo me presenté me dijo, se volteó con mi amigo y le dijo, ¿ella es ministra de qué país africano? ¿No? Sí. Y él se volteó y le dijo, no, ella es de acá, ella es la ministra nuestra. Pero era natural. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver esa diversidad nuestra en posiciones de poder, ¿no? Creemos que siempre está aislada, que está en estos departamentos, en estos lugares, o cuando está el Mundial con la selección Colombia, pero no lo integramos como al tema de este país todos los días, desde los diferentes sectores, se construye desde todos. Eso es increíble, pero a pesar de llegar a ese nivel, usted también encontró oposición incluso dentro de las mismas personas afrocolombianas que de pronto no confiaban o le parecía que usted era muy joven, ¿por cuál era el rechazo en ese caso? Claro, uno era por política, obviamente, porque yo pues llegué un poquito como de dónde salió, ¿no? Nunca estaba en un partido político. Esta niña que además trabaja en la academia, trabaja en la cooperación, pero ella de dónde ¿Quién es su padrino? Claro, ¿cuál es su padrino? Y bogotana, pues, porque además en el hablado de una vez, muy bogotana. Entonces sí, como esta niña de dónde salió, que nosotros no conocíamos, esta niña de dónde salió. ¿A quién representa? ¿A quién representa? Entonces sí fue difícil porque sin duda se generó una resistencia, porque había gente que tenía la pretensión de que ese espacio fuera de una cuota de ellos. Y llegar así como desde otros lugares, pues sí, no fue fácil. La discriminación pues está en todos lados, en Colombia lo vivimos por supuesto día a día y a pesar de todas esas cosas que se van superando, a veces uno no puede creer que se presenten en ciertos espacios y con ciertas personas. Hay una anécdota que nos contaban que usted sufrió discriminación increíblemente en Cuba cuando estaba estudiando, iba con unos compañeros de la universidad. ¿Cómo fue eso? Claro, lo que pasa es que Cuba, después de Colombia, es el país, y obviamente primero Brasil, después Colombia, pero el tercer lugar es Cuba, es el país en las Américas, ¿no? Con mayor población negra, ¿no? En Latinoamérica. Y pues yo viajé a los 15 años, feliz, era mi viaje de 15, y siempre había soñado ir, pero el punto es que hay una discriminación muy fuerte y en aquel momento ser una mujer negra en Cuba, como pasa en muchos lugares en el Caribe, no solamente en Cuba, en Dominicana, en otros lugares, pues implicaba que usted era una prostituta, ¿no? Y que casi que se estaba tratando de ir cuando se subía a un bus de turistas. Entonces yo iba con este grupo de colombianos en una excursión y me bajaron del bus. Y me bajaron del bus y me dijeron hasta que no mostré el pasaporte, todos estos colombianos diciendo, ella es colombiana, ya no es de acá, por favor, devuélvanosla. Pero sí es la tristeza de que tu color de piel defina que ese no es tu espacio, ¿no? Esa es la complejidad. Pero bueno, a mí me encanta la forma tan natural como usted, desde muy joven, ha sido consciente de eso y eso no ha sido para nada un obstáculo. Pues ya decíamos, fue la primera colombiana que llegó a ser ministra tan joven y llegar también a otros espacios como la Fundación Ford, que pues es una junta directiva muy exclusiva, solamente son 13 personas en el mundo y es la primera colombiana allí. Claro. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo llegó allá? Pues la verdad es que me conocí con el presidente de la fundación aquí en Colombia, él vino y yo organicé su visita a Quibdó y ahí nos conocimos y después la junta me propuso y me reuní con ellos y sí es una oportunidad impresionante, pues la Ford es la segunda fundación más grande del mundo. Solamente 2 latinoamericanos han estado en la junta porque el 80% de la junta es de estadounidenses.
Entonces, ha sido una experiencia impresionante porque sí es en un espacio de decisión global poder traer las perspectivas que nosotros aportamos desde acá, ¿no? Y en un mundo que se está planteando tantas cosas, sin duda, lo que nosotros vivimos, porque en algunos momentos, por ejemplo, ahora que se habla de tantas crisis, de migración, de todo, y nosotros como hemos vivido también en crisis permanente en muchas cosas, sí, pues aportamos ese sentido de trabajar a pesar de, ¿no? Y de saber que uno también enfrenta dificultades que a veces en otros contextos no es tan evidente. Bueno, lo cierto es que no me alcanza el tiempo para enumerar todo lo que quisiera mencionar de todas las cosas que ha hecho Paula. Bueno, además de esos méritos, también ha sido considerada como una de las 100 afrodescendientes menores de 40 años más influyentes en el mundo. Además de eso, todo esto la llevó incluso a ser considerada como fórmula vicepresidencial por algunos candidatos, incluso desde el 2014. Definitivamente algo bueno tiene que estar haciendo Paula, y de eso vamos a hablar más adelante, porque eso lo está plasmando ella en un libro que ha presentado recientemente y con el que queremos que nos cuente más, y también a través de una fundación, la corporación, precisamente la Corporación Manos Visibles, a través de la que trabaja y donde busca que otros brillen en sus propios liderazgos. Pero tenemos que hacer una pausa, ya regresamos para hablar de eso, de ese libro que nos cuenta la historia de Paula y del trabajo que está haciendo en la corporación. Ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz. Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Y continuamos conversando con Paula Moreno, una líder que trabaja en lo que podríamos denominar una verdadera fábrica de líderes, que es la Corporación Manos Visibles. Paula, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros creemos, María Beatriz, que los cambios los hacen las personas, ¿no? A veces confundimos que solamente son recursos económicos, pero las transformaciones las hacen las personas. Y lo que buscamos es mapear líderes en las zonas más violentas del país para fortalecer sus capacidades y para que amplíen el bien que ellos realizan. Yo decía incluso al comienzo, citaba eso de los líderes sociales que en este momento vemos, pues la crisis que se está viviendo, y ese mapeo me parece tan importante porque, como lo mencionaba, muchas veces sabemos, bueno, que están amenazados o que los mataron, pero no sabíamos ni siquiera qué hacían o dónde estaban, cómo ubicarlos, ¿no? Es una parte triste de esta historia. Sí, porque a veces estamos demasiado enfocados en lo negativo, ¿no? En los alias, en las cosas, y no en la gente que está resistiendo, generando transformaciones sociales y que le hace bien a este país, además por vocación, en la mayoría de casos sin recursos. Sin recursos, claro. Porque cree y porque éticamente le apuesta a eso. Y creo que ese tipo de personas hay que mapearlas, hay que fortalecerlas, porque son un muro de contención para este país. Y bueno, ese trabajo ya ha dado frutos, porque usted ya tiene algunos líderes ubicados en puestos estratégicos, en gobernaciones, en alcaldías, ¿no? Sí, de hecho nuestro foco ha sido más la región pacífica, ¿no? Porque sin duda es la región con mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y violencia en el país. Y muchos de los líderes que además hacen parte de un programa que se llama Poder Pacífico, saben que no es solamente formarse para un beneficio propio, sino para también cambiar relaciones de poder y generar diferencias en esas posiciones de poder que ellos ocupan. Entonces, secretarios, por ejemplo, en la alcaldía de Cali, en la gobernación del Valle, en el departamento del Chocó, en la alcaldía de Medellín, hay una cantidad de gente que ha empezado, que viene de procesos además de comunidades de base, y ha empezado a decir, es que yo tengo poder y tengo una misión que cumplir aquí y tengo la preparación para asumir esta posición. Bueno, y usted ya está trabajando incluso en internacionalizar ese proyecto, ¿no? Sí, nos vamos para Brasil, estamos ayudando a diseñar un programa similar en Brasil, porque es un país que tiene una crisis de integración social muy fuerte y los cambios los hacen los liderazgos, no es cuestión solamente de plata, son las personas comprometidas que quieren hacer cosas buenas las que marcan la diferencia. Usted, además, toda esta historia, la personal, el trabajo que se está haciendo con los líderes, lo está plasmando en este libro que ya les mencionaba, que acaba de lanzar. Precisamente aquí lo tenemos, que es El Poder de lo Invisible, porque usted lo mencionaba, lo importante que es hacer visible el trabajo de esos líderes, de esas personas, ¿no? Porque muchas veces esas historias se quedan perdidas, ¿no? En comunidades pequeñas, en rincones del país. Claro, y además porque esa visibilidad nos ayuda, ¿no? a reconocernos, ¿no?
a volvernos más humanos, pero además apoyar esas causas que pueden ayudar a que la historia nos muestre otro futuro, ¿no? Y creo que ese poder invisible es esencial para la transformación en este país. Usted ha dicho que es muy importante también que estos líderes se preparen, o sea, aparte de eso también es lo que hace el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Claro, en las mejores universidades del país, e incluso tenemos al MIT, que es una de las mejores universidades del mundo, buscamos que estos líderes de base reciban la mejor formación para que den las discusiones no solo desde una perspectiva carismática, sino con cifras, por ejemplo, ¿no? Que negocien con cifras, que digan, yo sé cuánto presupuesto hay, yo sé que se va a asignar esto, yo sé, pero además estoy formado para formular proyectos, para hacer cosas. Entonces sí nos interesa una tecnocracia, no solamente personas que ocupen posiciones por temas representativos, sino también porque van a hacer una tarea y van a ayudar a transformar una realidad. Además, eso tiene que ver con una frase que usted ha dicho en algunas declaraciones, dice, yo creo en los liderazgos que hacen, no en los que simplemente reflexionen. Ay, sí, es que hay mucha gente hablando, ¿no? Es cierto. Hay mucha gente hablando y hay mucho ruido, ¿no? Y yo creo que ahora uno con WhatsApp, redes sociales, todo el mundo está hablando, ¿no? Todo el mundo se expresa, pero gente haciendo no hay tanta. Y lo importante aquí es hacer, ¿no? Si no hacemos, pues no concretamos todo el discurso. Y más allá que discursos, necesitamos hechos. Y otra cosa que me gusta destacar que menciona usted en el libro es que, bueno, básicamente no creen los héroes, es decir, el trabajo, este liderazgo, no lo hace una persona sola, ¿no? Necesita el apoyo, necesita herramientas. Claro, es que cada uno de nosotros es una comunidad, ¿no? Que en muchas ocasiones es invisible, pero ninguno llegó solo a donde haya llegado, ¿no? Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos la gente que no nos conocía y nos dio la oportunidad y dijo, a mí me parece que usted puede hacer una buena tarea y aquí está el espacio. Y es muy importante recordar eso, ¿no? Porque asimismo uno tiene la obligación de abrir espacio para otros, como otros le ayudaron a abrir a uno espacio. Entonces creo que el reconocimiento de esa comunidad de intenciones, de saberes, pues es fundamental. Pues es que usted tiene una historia maravillosa, hemos contado algunas cositas, pero mucho de esa historia la vamos a encontrar en el libro, de sus comienzos, de su niñez, de todo el desarrollo de su carrera, ¿no? Claro que sí, porque yo quiero que el libro sea un espejo, ¿no? Más allá que Paula Moreno, que María Beatriz lo decía ahorita, a mí no me interesa como ni idealizarme, de hecho procuré hacer un libro muy honesto para decir, me dio miedo, me dio rabia, claro. No me gustaba. Sí, soy humana. Soy absolutamente humana y en la práctica iba aprendiendo y me equivoqué, pero al mismo tiempo también no tuve balance, una cantidad de cosas. Y lo que yo quiero es que cada uno mire en el libro, se mire en el libro, ¿no? En el espejo, en esa vida que no es igual, ¿no? Que es un paisaje desigual y donde uno tiene duelos y tiene sufrimientos, pero al mismo tiempo también tiene momentos donde es absolutamente feliz y encuentra su camino. Entonces, sí quiero que sea un espejo, más allá que mi historia sea un pretexto para mirarse al espejo. Bueno, es cierto que la idea surgió a partir de un diario que usted empezó cuando alguien muy cercano le sugirió, haz un diario, cuando usted empezó el ministerio. Claro, me dijo, empieza a registrar tu historia, ¿no? Empieza a registrar lo que estás viviendo, porque uno es terapéutico, ¿cierto? Entonces te vas desahogando en el papel, ¿no? Vas escribiendo, pero además vas dejando registro de qué viviste, qué sentiste, porque pues no puedes olvidar que estás abriendo un espacio. Y es importante al final poder reconocer pues cuál era la Paula del principio y cuál era la Paula del final. ¿Y usted ¿no? misma se sorprendió, no? De leer esas cosas de hace tiempo cuando empezó a escribir. Claro, claro, porque uno era como revivirlas, ¿no? Era sentirlas otra vez, pero al mismo tiempo era decir, bueno, uno va lo lindo de ver la vida pasar y los años pasar es que uno va aprendiendo a vivir también, ¿no? Y hay ciertas cosas donde dice, oiga, yo antes me molestaba por unos temas que no merecían mi atención. ¿Por qué le puse atención y poder a temas en mi vida que no eran importantes? Iba uno aprendiendo, iba haciendo escuela, entonces sí es muy bonito mirar y comparar y volver, digamos, a esos momentos, pero además con la perspectiva de la distancia y decir, ah, bueno, ya hoy manejo las cosas de otra manera en algunos aspectos. Hablaba al comienzo de esos líderes sociales y como usted que ha tenido oportunidades, otros que no la han tenido,
¿Cómo se logra visibilizar a estas personas? ¿Cómo lo están haciendo ustedes a través de la corporación y cuál es el mensaje que usted les quiere llevar a través del libro? Claro, pues principalmente nosotros usamos, digamos, una serie de estrategias. Primero es, ya cuando los líderes tienen acceso a la mejor formación y a las mejores universidades de élite de este país, ellos mismos empiezan a formar a los docentes, a las universidades, es decir, esto es un encuentro en doble vía. Segundo, nosotros tenemos una red de tutores y mentores que han sido claves, pero además que han decidido que se acercan a esta realidad, no solamente a aportar, sino a aprender. Y creo que es así, no son las dos orillas, no es solamente ayudar a otros, sino saber y construir un nosotros. Porque al final la líder de la boquilla, el otro día María Beatriz, una líder de la boquilla, hicimos un coloquio con Adolfo Meisel, Ajá, ¿no? claro. De excodirector del Banco de la República y ahora rector de la Universidad del Norte. Y hacíamos una conversación sobre desigualdad, ¿no? Y al final Juana Franco dijo, el doctor y yo pensamos igual. Ese es el punto, no somos tan diferentes. Porque a veces, tanto desde la exclusión, uno piensa pues que el otro es inhumano y no. Y también a veces desde los privilegios uno considera que porque el otro no tiene privilegios no tiene que decir. Entonces es ese encuentro donde uno dice, caramba, usted y yo no somos tan diferentes. Incluso en unas declaraciones me gustaba mucho que usted hablaba precisamente de eso, que el principal aprendizaje es básicamente que no hay que tenerle miedo a esa diversidad, ¿no? Desde todos los ángulos. Claro, claro, porque además nos estamos perdiendo de una riqueza, de una interacción. Claro, muchas veces no, o sea, como no se parece o no la entiendo, no aprendo de ella. Entonces nos estamos perdiendo de aprender de otras personas que tienen también una riqueza cultural de otro tipo, ¿no? Pero además de ver los espejos, ¿por qué? Porque más allá, por ejemplo, del color, ¿no? O de la tendencia o de la región de la que uno pueda ser, pues es un ser humano y hay una parte de María Beatriz en mí y hay una parte mía de María Beatriz, ¿no? En María Beatriz. Entonces yo creo que es cuando uno se mira al espejo y dice, seguramente en muchos gustos de música, en muchas biografías culturales, las dos tenemos una cantidad de elementos en común, sí. Nos gusta, tenemos el mismo sabor, no somos tan diferentes. ¿Sí? Bueno, y lo dice una bogotana que es boyacense por adopción. ¿A usted lo adoptaron los boyacenses? Totalmente, y feliz con mi hermana, tengo dos. Sí. Tengo dos, feliz. Qué maravilla. Feliz porque es esa, obviamente mi abuela es una mujer campesina, como muchos de estos municipios donde me adoptaron en Boyacá. Y al verlos, yo decía, hombre, es que esta es mi historia también. Esta es mi historia también, sí, con más calor. Sí. Pero igual, esta es mi historia de un país campesino, de un país de abuelas, de un país que trabaja para salir adelante, pues es que esta es mi historia, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y es la historia de muchas mujeres en el país que, bueno, hay que decirlo que las abuelas y las mamás han marcado la vida, por supuesto, de muchas y muchas familias que han sacado adelante y, bueno, como en el caso suyo, que han entregado todo para que usted haya llegado, por supuesto, a donde ha llegado. Así que hay que agradecerle a su mamá, a su abuela y, por supuesto, a todas las abuelas del país por ese ejemplo tan maravilloso. Bueno, ha sido la primera en muchas cosas, la primera ministra afrodescendiente, la más joven, bueno, ha llegado donde ha querido, ha sido la primera en muchas cosas. ¿Cuál es el deseo de hoy en día de Paula para realizar? ¿Cuál es el proyecto así próximo que tiene? La verdad, estoy pensando en muchas cosas donde ya no sea la primera, e incubar una base de líderes que hagan que el tema ya sea natural y normal. Que la gente sepa, independiente de sus condiciones sociales, de su diversidad, que los espacios de poder, así como son para usted o para mí, son para ellos. Y que todos nosotros tenemos un poder, que tenemos que darnos cuenta que no nos podemos bloquear en realizar nuestros sueños. Entonces, para mí, de verdad, la vocación de vida en esta segunda etapa, ya va a cumplir 40, es que cada día hayan más líderes y más personas cambiando las narrativas y no sintiendo, María Beatriz, el temor que yo cuento en el libro, ¿no? Que es que yo me sentía fuera de lugar, yo llegaba con un pánico, yo decía, ay, Dios mío. Sí, porque ser el primero siempre genera un pánico, barreras. Claro, y es como, sino también llegar con la seguridad. Yo espero que las próximas generaciones lleguen con una seguridad y con una preparación
que enriquezca este país y que enriquezca nuestra sociedad, pero además con una vocación de servir y que no se coman el cuento, ¿no? De que somos muy importantes, porque la verdad, pues yo sí creo que todos somos iguales. Pues ahí está, el poder de lo invisible, es el mensaje que nos trae en el día de hoy Paula Moreno, a quien le agradecemos de verdad haber compartido con nosotros. Le deseamos mucho éxito con ese libro, que impacte a muchos líderes que en el futuro pues estén empoderados, donde quiera que estén. Paula, muchas gracias. A ustedes, María Beatriz, por visitarme y por compartir y ayudar a hacer visible lo invisible. Seguimos en la tarea, ¿cierto? Claro que sí, un poder muy grande, hacer visible lo invisible. Gracias a Paula por aceptar nuestra invitación, y a ustedes también los invitamos a continuar en la programación del Tiempo Televisión y City TV. Entrevistas con María Beatriz.